Una de las cosas que no entendíamos de por qué razón no nos casaríamos, no nos daríamos en casamiento. Número uno, es porque somos la esposa del Cordero. Usted no se puede casar dos veces. Somos casados con el Señor y el cuerpo de gloria nos hace a nosotros únicos. Los glorificados en Cristo es un remanente único. Somos nosotros llamados a ser reyes y sacerdotes, hermanos. Usted no se puede casar porque usted está casado con el Señor. Usted representa a la esposa. Usted representa, como dijimos, la Eva restaurada, la que no va a fallar nunca más, la esposa que no va a pecar, la esposa que no va a fallar. Aleluya. Gloria a Dios. Y nosotros tiene que comprender que lo que cayó fue un sacerdote en el huerto del Edén. Y el que restauró todas las cosas es nuestro gran sumo sacerdote. Y si usted por herencia es rey y sacerdote, eso le dice a usted por qué razón seremos como un cuerpo semejante al de Cristo, semejante al de los ángeles. Hermano, usted y yo tendremos una función sacerdotal por la eternidad. Su tarea será sacerdotal. Reyes y sacerdotes. ¿Por qué usted es rey y sacerdote? Porque usted es parte de un sacerdocio restaurado que cayó en el huerto del Edén. El poder, la autoridad que Cristo retomó, razón por la cual Él puede subir al Padre, descender a las partes bajas de la tierra, anunciar lo que estaba escrito al Tártaros, a los abismos y al Seol, cumpliéndose la palabra. Eso que hizo Jesús lo podía hacer Adán, y en cielo nuevo y tierra nueva, ¿usted sabe qué? Usted podrá hacerlo también. Por herencia, no por méritos, porque usted es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Nunca se le olvide que usted está sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Usted es coheredero en Jesús. La bendición del Señor de traer esta parte número 4 de la enseñanza inédita para el mundo prácticamente y necesaria para este tiempo del postrer Adán, parte 4. Es una de las tantas veces que vamos a entregar este tema. Muchos de ustedes también tendrán que capacitarse en esta enseñanza para ser instrumentos y poder también entregar esta enseñanza en un futuro. Ustedes también van a ser portadores de estos fundamentos para enseñar a otros. El postrer Adán nos ha enseñado cosas muy especiales, sobre todo el poder, el valor, el significado que tenía ese primer Adán. Nos ayudó a comprender el peso de gloria para aquel que podía cargar con el pecado del mundo. No podía ser cualquier hombre. Aprendimos que Adán tenía una autoridad que solamente alguien que porta una autoridad de parte de Dios en la tierra podía tener, es decir, decretar, establecer leyes, establecer decretos. Una autoridad que también le permitía a ese primer Adán poner nombres. Solamente Dios pone nombres. Dijimos que Adán, lejos de ser parte de la deidad del tercer cielo, no para nada, sino que representaba a Dios en la tierra como autoridad máxima de la tierra, que podía ejecutar juicios inclusive sobre los moradores de la tierra que quebrantaran la ley de Dios. Eso lo establecimos. También vimos, hermanos, los tres montes. Vimos un principio muy poderoso allí, el Dios de precedentes, de subsecuentes, de jurisprudencias legales, que va estableciendo a lo largo de los tiempos el orden de su proyecto. Vimos que con Jesús fue el monte de los olivos,
con Moisés fue el monte Sinaí, y el que muchos desconocían que era un monte Adán, en el monte de Edén, donde Dios coloca un huerto llamado el huerto del Edén. Vimos esos tres montes, nos enseñaron mucho. Aprendimos que Dios habla desde esos lugares, estableció sus decretos a hombres específicos. La semana pasada vimos el tabernáculo santo, el tabernáculo caído, ¿verdad? Que era el tabernáculo a restaurar, era el tabernáculo que había que restaurar. Pudimos aprender, gracias al Espíritu Santo, que quien salió del huerto de Edén fue un sacerdote muerto espiritualmente. Dios hizo un sacrificio para que hubiese una redención temporal y que no solamente muriera espiritualmente, sino que se evitó su muerte física en el momento, en el instante. Pudimos ver la comparación con el sacerdocio levita. Las mismas reglas, las mismas leyes estrictas en cuanto al sacerdocio levítico se refiere, no llegaron de la nada al Sinaí, no llegaron de la nada para los levitas, para Moisés, Aarón, los hijos de Moisés, sino que lo que se le entrega a Moisés y Aarón en el monte Sinaí como normas del celo de Dios para todo aquel sacerdote que pudiese entrar a la presencia de Dios, era un celo grande. Los dos primeros hijos de Aarón fallecieron delante de la presencia de Dios al colocar fuego extraño, demostrando el celo de Dios. Demostramos que las vestiduras sacerdotales contenían unas campanillas que, además de adornar, también servían para indicar que el sacerdote seguía vivo haciendo su ritual. No era mero adorno. Y ver cómo se ejecutaba el sacerdocio levita, el celo de Dios con el lugar santo, pudimos darnos cuenta que esos dos querubines que impedían el paso al frente de Moisés, de Aarón, eran solamente una representación de aquellos dos querubines que se pusieron fuera del huerto del Edén para que nadie tomase del árbol de la vida. Quiere decir que lo que se le entrega a Moisés y Aarón era una representación de ese tabernáculo que estaba caído y que había que restaurarlo. Y por eso la persona del postrer Adán es tan importante, porque fue hasta que Jesucristo resucita el tercer día que el verdadero templo, el verdadero tabernáculo y el verdadero sacerdote se levanta restaurando el que cayó en el huerto del Edén. Pudimos entender eso de manera especial de parte de Dios. Hoy vamos a ver el propósito eterno del postrer Adán. El propósito eterno del postrer Adán en esta parte 4 de esta enseñanza. Sabemos que el texto, uno de los textos claves, es Romanos 5, 12, 21. Lo tenemos que repetir a manera de recordarlo para fundamento de la enseñanza. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por tanto, por cuanto todos pecaron, 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Tenemos que recordar siempre que ningún personaje bíblico, por más grande que fuera, no se le llamó figura del que habría de venir. Esto es muy importante que lo tengamos presente para esta enseñanza, ¿verdad que sí? El gran sumo sacerdote no podía ser tocado
Vimos cómo en Juan capítulo 20, versículo 11, María estaba parada afuera llorando junto al sepulcro mientras lloraba. Y cuando se inclina a mirar el sepulcro, ¿qué vio? Dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, mostrando que hasta el último momento los querubines estaban presentes hasta que el Señor subiese a terminar la obra en el reino de los cielos. Esto fue poderoso que nosotros lo pudiéramos ver. Hoy vamos a ver el propósito eterno del postrer Adán. Todo lo que estamos enseñando no es solamente información. Es que usted tiene que comprender los propósitos de Dios en todo lo que hace. Hay un propósito. Esta enseñanza no se propuso solamente para información. Se propone para que cada uno de nosotros comprenda el proyecto de Dios, que comprenda el gran amor de Dios, la gran justicia de Dios, de cómo el Dios omnipotente y omnipresente puede ir dibujando un proyecto de salvación de manera tan perfecta, presentando tantos y tantos anuncios, como ese monte Edén, el monte Sinaí, termina siendo en el monte de los olivos la representación original del proyecto de Dios. Cada uno de nosotros, cuando terminamos de escuchar estas enseñanzas, tiene que decir cuán grande es Dios. Al final de la enseñanza número 3 dijimos cuán grande es Dios. Cuando nosotros estamos enseñando esto, podemos comprender lo que dice el apóstol Pablo. Cómo esto no nos cabe en la cabeza. Cómo proyectos de Dios son tan grandes y tan perfectos que nos maravillan. Y es donde Pablo dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que están preparadas para nosotros. Nunca se nos hubiese ocurrido ni cerca. Cada vez que entramos en enseñanza de este nivel, nosotros decimos, ¿cómo es posible que Dios tuviese el control de un proyecto tan grande? Pablo, cuando recibe estas maravillas, estas revelaciones, Pablo en cada una de ellas como que explota. Es lo que vemos en Romanos. Oh, sabiduría de Dios, cuán grandes e inescrutables son sus caminos, cuán insondables son. Pablo está diciendo, no hay manera de ver la profundidad, ni el ancho, ni el alto. Esto es grande, no lo alcanzo yo a contar, no alcanzo yo con toda la revelación a ver hasta dónde llega Dios. Y Pablo es maravillado. El propósito de estas enseñanzas es que usted diga cuán grande es Dios, y que usted como Pablo diga, wow, esto no hay manera de que esto se me hubiese ocurrido a mí humanamente. Así que hoy vamos a ver el propósito eterno del postrer Adán. El postrer Adán, Jesucristo, que para poder ver el volumen, el poder de este postrer Adán, teníamos que poner en paralelo que el primer Adán contaba con un poder, con una autoridad, con una capacidad casi divina, que pudimos afirmar de que este hombre también era un teantropos. ¿Qué es un teantropos? Recuérdemelo, un Dios hombre, un hombre que tiene una autoridad de Dios para poder calcular el poder de aquel que podía cargar con el pecado. Teníamos que entender que ese hombre llamado Adán lejos estaba de ser cualquier hombre, sino que era un sacerdote que militaba y servía como un sacerdote. El propósito de restaurar ese sacerdocio no era un propósito meramente de levantar ese sacerdocio, restaurarlo solamente, no. Uno de los propósitos de este postrer Adán era compartir el poder y la autoridad que recuperaría. Él podía recuperarlo para sí mismo, pero el proyecto apuntaba a recuperar poder y autoridad y compartirlo con aquellos que creíamos. El propósito número 1 de este postrer Adán, Jesucristo, nuestro amado y suficiente Salvador, es darnos herencia de autoridad, herencia de poder. Con este poder y autoridad, nosotros
podremos, como cuerpo de Cristo, formar parte de la administración de todo lo que Dios tendrá para el proyecto llamado Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Usted será un administrador de Cielo Nuevo y Tierra Nueva por herencia, hermanos. Para tener esa autoridad por herencia, para poder tener ese gran galardón, hermanos, la gente piensa que los galardones son coronas nada más. Los galardones que serán repartidos para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, también tienen que ver con órdenes jerárquicas, donde usted y yo seremos administradores. Usted sabe lo que significa administrar todo lo que tiene relación con la eternidad en cielo nuevo y tierra nueva, donde no habrá pecado. ¿Usted le alcanza la mente que tenemos finita para entender esto que yo le estoy diciendo? Usted sabe lo que significa administrar por la eternidad y para la eternidad por herencia divina. Eso es un galardón de los que serán entregados. Pero para llegar a eso, nuestro Señor tenía que cumplir muchas cosas. Y hoy, en esta etapa final de la enseñanza, vamos a ver con más detalle algunas cosas que Cristo hizo para redención del mundo, para levantar el sacerdocio caído, y que nos va a dar a nosotros un campo grande para entender lo que podía hacer Adán el primero, lo que puede hacer Jesucristo y lo que usted y yo podremos hacer por herencia. Wow. Escucha, hermano, el postrer Adán, Cristo, tenía que descender al lugar de tormento llamado Seol. Y aunque muchas personas han querido suavizar el evangelio y decir, no, es que él no pudo llegar a ese lugar, entre enseñanza, palabra y predicación venimos mostrando que él tenía que ocupar su lugar. Sin él ocupar su lugar, la salvación sería incompleta. Porque contrario a lo que se enseña mayormente en nuestras iglesias, aquí se le enseña que en la cruz no hubo un evento ligero, ni liviano, ni sencillo. Que hubo un evento grande, que ante los ojos humanos no se dieron cuenta. Que habían eventos que se estaban dando en la cruz. Y que habían eventos que faltaban completarse en el reino de los cielos. Redención, remisión, propiciación, el pago completo de la deuda. Ya no había que matar más corderos, una sola vez y para siempre. Remisión, el misterio del cambio. Todo el estado de pecado del mundo se le coloca al Señor en la cruz para el que cree, no para el que no cree. Y todo el estado de justicia de Él, el que no cometió pecado, se nos da a nosotros por herencia. El misterio del cambio. Remisión, habla de remitir, de quitar de un lugar y poner en otro. Y propiciación, que lo venimos enseñando bastante seguido, es colocarse en mi lugar. Por eso que el propiciatorio estaba en medio de Moisés y de la presencia de Dios, porque Él es propiciación. Él se colocó por nosotros delante de Dios. El juicio de Dios cae sobre Él. Para que nuestro Señor completara la obra, tenía que descender a ese lugar. No, hermano, es que Él nada más tenía que morir en la cruz. No, Él tenía que ocupar mi lugar. El primer lugar que ocupó por nosotros fue la cruz. Allí llevó nuestro pecado. El segundo lugar que tenía que ocupar por mí era el lugar de castigo. Y el tercer lugar que Él pagó para que usted no cayera allá es la ira de Dios y los juicios de Dios. Sobre mí reposa tu ira. Propiciación se colocó por nosotros. Ya para ti no hay ira de Dios. Dígale amén. No hay ira, lo dice Pablo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Lo dice Pablo claramente en la carta a Tesalonicenses. Ahora, para que Él cubriera nuestro lugar y poder nosotros ver
esas cosas que Adán podía hacer y que por herencia usted va a tener algunas capacidades similares a él. Vamos a leer en la palabra del Señor. En el Salmo 88. En el Salmo 88, capítulo 7, es todo el Salmo, pero vamos a leer desde el 7 en adelante. Lo que usted va a leer con nosotros, querido hermano, es una profecía. Esto es un salmo mesiánico. Esto es un salmo que describe el alma del Mesías. Tenía que descender a ocupar tu lugar. Por eso hay que explicar estas cosas así. ¿Por qué este salmo registra que el alma del Mesías descendería y ocuparía nuestro lugar? Porque esto es propiciación. No es un capricho de Dios. Tenía que ocupar mi lugar. Él sabía a lo que venía cuando se encarnó. Él sabía que tenía que morir. Se lo dijo a los apóstoles: tengo que morir. No lo entendían. Él sabía que tenía que ocupar tu lugar en ese sitio de castigo. Vamos a leer en Salmo 88:7 esta profecía donde se registra el alma proféticamente del Mesías esperando su resurrección. 88:7 dice: sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Selah. 8. Has alejado de mí a mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Vamos a ir con detalle aquí, hermano. Alejado estoy. Has alejado de mí mis conocidos. Esto tiene relación con sus apóstoles, sus discípulos, los que lo siguieron pero lo abandonaron cuando fue arrestado. La Biblia dice que todos huyeron cuando fue arrestado Jesús. En el arresto de Jesús no fue algo como que llegaron a arrestarlo y ellos se quedaron allí. La Biblia dice que salieron huyendo. Has puesto por abominación, me has puesto por abominación a ellos. Jesús estuvo encarnecido, fue azotado, fue latigado, corona de espinas, golpeado, maltratado. A eso se refiere el pasaje cuando habla de me has puesto por abominación ante ellos. Se trata de lo desagradable a la vista que fue su tortura. Encerrado estoy y no puedo salir. El salmista aquí está reflejando el descenso del alma del Mesías. Y esto ocurrió, esto se escribió 1000 años antes de Cristo. Vamos a ver cómo la misma palabra registra de que se trata del descenso del alma a ocupar tu lugar. Propiciación, no es capricho de Dios. El verso 9. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Escuchen, hermanos. Este texto, este versículo 9, lo que tú estás viendo aquí es el nivel de maltrato físico que recibió el Señor. Completamente desfigurado. Esto indica que prácticamente sus ojos fueron extremadamente lastimados. Posiblemente Jesús en algún punto no podía ni siquiera ver. Por eso que cuando usted vea la película más cercana a ese padecimiento, Pasión de Cristo, imagíneselo triple. Imagíneselo triple el maltrato que recibió el Señor. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. A eso se refiere. Te he llamado, oh Jehová, cada día. Significa que él nunca dejó de clamar. Nunca dejó de clamar, ya sea en silencio, en su mente y en su corazón, clamando al Padre porque él sabía lo que venía. Verso 10. Manifestarás tus maravillas a los muertos. Se levantarán los muertos para alabarte. Leamos hasta el 12. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? 12. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Escucha, hermanos, vamos a darle claridad a esta palabra.
Cuando el escritor sagrado está diciendo manifestarás tus maravillas a los muertos, fíjese que hay un signo de interrogación, hay una pregunta. Se levantarán los muertos para alabarte. Aquí se está apelando en esta oración. Esto es una oración. Lo que usted está leyendo en el Salmo 88 totalmente es una oración. Corresponde al Señor, que en alma estaría clamando, esperando la promesa del tercer día, su glorificación, ser levantado de entre los muertos. Lo que usted lee en el Salmo 88 y en el verso 10 es una pregunta que el Hijo le haría al Padre orando mientras ocupaba tu lugar y mi lugar. Manifestarás tus maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte, será contada en el sepulcro tu misericordia. ¿Sabe por qué? Esto se está diciendo porque al tercer día, cuando Él se levantaría de entre los muertos con poder y autoridad, le dice a María: no me toques, no he subido al Padre. Sube al Padre, se presenta el gran sumo sacerdote, Él como el sumo sacerdote, Él como el propiciatorio, con su propia sangre. Él era el Cordero, Él hizo absolutamente todas las cosas. Por eso que la palabra de Dios dice que todas las cosas necesitaban ser restauradas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas que estaban contaminadas por el pecado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, tenían que ser limpias ahora por el Señor. Escucha, hermano, cuando el escritor sagrado está diciendo manifestarás tus maravillas a los muertos, significa que el Señor sabía que Él tenía que subir al tercer cielo y luego descender, cuando Él recuperaría la autoridad que el primer Adán perdió. Y a Él se le dice: toda autoridad me ha sido dada. Ahora Él tenía el poder, la autoridad en el cielo, en la tierra y ¿dónde más? Debajo de la tierra. Había una necesidad de que Él regresara a ese lugar. Escuche, hermano. En la parte baja de la tierra no solamente están las almas perdidas en el Seol, no, hermano. En las partes bajas de la tierra también están los abismos, donde hay prisiones para demonios. En las partes bajas de la tierra, que solo las administra Dios, no Satanás, están las prisiones de oscuridad de los ángeles, que se llaman Tártarus, prisiones de oscuridad. En esas prisiones de oscuridad es tanto lo cerrado, lo inaccesible, que esas criaturas no tienen acceso, no tienen conocimiento de nada de lo que esté ocurriendo en la tierra. Ser una persona condenada es ser privada de libertad, es ser inmovilizado y es no tener acceso ni comunicación con ninguna persona. Eso se aplica en el mundo secular. Hoy se violan esas reglas acá, se meten teléfono ahí, de todo. Pero en las reglas de Dios, todo el que está en un lugar de castigo, en una prisión, en un abismo, no tiene acceso ni conocimiento a absolutamente nada de lo que está ocurriendo entre el cielo y la tierra, nada. Por eso se le llama la tierra del olvido. Fíjese cómo dice Salmo 88, 12. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Nadie que esté allá tiene acceso a nada. Nuestro Señor estaba dando una oración, o el Mesías haría una oración donde en ese lugar donde Él ocupó tu lugar, Él debería volver allí, pero ya no ocupando tu lugar. La primera vez que Él desciende es ocupando tu lugar. La segunda vez que Él desciende, alabado sea el nombre del Señor, es con todo poder y autoridad. Esta palabra se tenía que cumplir. Cuando Él desciende con poder y con autoridad, es para anunciarle a los que están en la tierra del olvido,
cualquiera que sea su castigo, un abismo para demonios, una prisión para ángeles o el Seol donde están las almas perdidas, donde Él ocupó tu lugar, Él tenía que regresar allí y anunciarle a ellos las maravillas de Dios. Él tenía que anunciarle a ellos que Dios levantaría a uno de entre los muertos, que era Él mismo. Por eso Él dice: se levantarán los muertos para alabarte. Él se levantó al tercer día, aleluya. Él se levantó porque Él no cometió pecado. Él venció la muerte, Él venció el pecado y Él venció el infierno. La muerte no lo pudo retener, dice el apóstol Pablo. Como con dolores de parto, dice Pablo, que la muerte tuvo que soltar a Jesús, aleluya. No lo pudo retener. Él tenía que regresar allí a contarle a las almas perdidas, a los que estaban en la tierra del olvido, que Jehová había cumplido todo lo escrito, que todo lo que se había profetizado sobre él se cumplió. Cuando usted lea el Salmo 88, versos 10, 11 y 12, estas preguntas que se están haciendo fueron respondidas. Porque cuando dice: manifestarás tus maravillas a los muertos, cuando Él regresa con autoridad, le manifestó a los muertos la maravilla de Dios en Él, en su resurrección. Se levantarán los muertos para alabarte. Los muertos en todos los lugares que están allá abajo vieron que el Hijo de Dios resucitó al tercer día. Y Él se levantó para alabar al Padre y para que usted y yo alabáramos al Padre por esa resurrección. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia? El Señor no fue a predicarle a nadie para salvarlo. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. El que está en ese lugar no está esperando ya ninguna redención. Por eso que el tiempo de venir a Cristo es hoy. El tiempo de salvación es hoy. No es mañana, no es pasado, es hoy, hermano. Si alguien está viendo esta enseñanza por primera vez, sepa que el Señor quiere salvar tu alma, quiere que tú seas parte del cuerpo de Cristo, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, que te sumes a los que celebramos la victoria, la manifestación de Dios. Aleluya. Escucha, hermano, el Señor tenía la capacidad, cuando recupera el poder y la autoridad, de descender a ese lugar. El apóstol Pablo le llamó postrer Adán a Cristo. ¿Cómo? Ya se los enseñé. Glorificado. Nunca le llamó postrer Adán antes. Se les enseñó en las anteriores que ningún apóstol que caminó con Jesús, nunca ninguno le llamó postrer Adán. Esto es una revelación cristo-paulina. Es exclusiva del apóstol Pablo. Él acuña el término compuesto postrer Adán por primera y única vez, porque solamente lo aplica Pablo cuando él tiene el poder y la autoridad del cielo, tierra y debajo de la tierra. Tengo que ir más allá para la aplicación grande. Tenemos que poner mucho fundamento. Primera de Pedro 3:18. Le quiero demostrar por la palabra de Dios exactamente lo que hizo Jesús cuando desciende con toda autoridad. Y de esa manera usted va a comprender misterios grandes en relación a lo que podía hacer Adán antes de caer. ¿Lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice el verso 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Mire lo que viene, verso 19: en el cual, ya vivificado en espíritu, es decir, con poder, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8,
fueron salvadas por agua. Jesucristo, en gloria, en autoridad y poder del cielo, tierra y debajo, descendió a predicar, dice el apóstol Pedro. Pero ¿qué predicó a los espíritus encarcelados? Él no predicó salvación. Él no predicó nada de lo que usted y yo recibimos por el evangelio. Él no anunció buenas nuevas. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué predicó? ¿Qué anunció a los que estaban en la tierra del olvido, según su cárcel, según su prisión? Llámese Seol, llámese abismo o llámese Tártarus, prisión de oscuridad. Lo que hizo el Señor fue anunciarle, cumpliendo la profecía, cumpliendo el salmo, seguía anunciando las maravillas. Él anunció el cambio de autoridad. Él anunció que ahora Él tiene el poder, que ahora Él recuperó lo que el primer Adán perdió. Se lo repito, en la tierra del olvido, Seol, Tártaros o abismo, las prisiones de Dios, en ese lugar nadie tiene idea de lo que ocurre en el cielo y la tierra, hermano. Hermano, el infierno es real. Se predica poco del infierno en las iglesias. El infierno es un lugar real, custodiado y administrado por Dios, querido hermano. Administrado por Dios. Tenía que el Señor descender, cumplir lo que dice el Salmo 88:10. Manifestarás, es una pregunta, manifestarás tus maravillas a los muertos. Eso es lo que él estaba haciendo, proclamando que ahora él tenía la autoridad y la potestad. Será contada en el sepulcro tu misericordia. Eso fue lo que él fue a hacer allá. Él no estaba predicando salvación, él no estaba predicando buenas nuevas, él estaba contando la maravilla de Dios, que el Mesías había muerto y había resucitado, y ahora se presentaba ante ellos con todo el poder, la autoridad que perdió el primer Adán. Que ahora Satanás no tiene poder ni tiene autoridad sobre lo que es de Dios. No tiene autoridad sobre tu familia. Satanás podrá tener un poder intrínseco en él, pero no tiene autoridad con lo que le pertenece a Dios. Y usted y su casa, por el Espíritu Santo, están sellados, y usted le pertenece a uno solo, Jehová de los ejércitos. Dígale amén a eso. Cuando el Señor está predicando a las almas encarceladas, dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Escucha, hermano, aquí específicamente en primera carta de Pedro 3, 18, 20, estas almas encarceladas, específicamente aquí se está hablando de los ángeles caídos, los nefilines, los que contaminaron al hombre con genética angelical y humana, que eso no fue permitido por Dios. De esta transgresión surgieron los gigantes en la tierra. Vienen temas relacionados a esto bíblicamente. ¿Qué relación tiene el mundo de los gigantes de la antigüedad con el engaño que ha de venir muy pronto en relación a lo que le llama hoy el mundo extraterrestres? Y digo extraterrestres entre comillas, porque la iglesia tiene que prepararse para los engaños que Satanás está a punto de desatar. Mucha iglesia va a caer de rodillas cuando esas criaturas engañadoras propongan teorías nuevas de cómo comenzó el hombre y la mujer en la tierra y cómo comenzó la creación. Mucha iglesia va a caer de rodillas en lo que creen que está escrito, y van a caer ante ese engaño cuando estas criaturas aparezcan y reinventen la historia y digan cómo, según ellos, comenzó la vida en la tierra. La iglesia tiene que prepararse, y no lo está haciendo con esos temas. Pero en esta iglesia el pueblo de Dios se va a preparar para todo el engaño de iniquidad que viene. Lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Desde este púlpito lo vamos a hacer para la gloria de Dios.
Porque si en otros lugares no está la lámpara, aquí se está la lámpara, aquí se está la lumbrera a nuestro camino. Vamos a advertir al pueblo de Dios de todos esos temas que otros no quieren hablar. Aquí se van a predicar a la luz de la palabra de Dios. El Señor estaba anunciando a estos ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad. A ellos. Escucha, hermano, esta capacidad de descender con poder a ese lugar también la registra el apóstol Judas, el hermano de Jesús. Vamos a ver Judas 1:6 para ir a la aplicación fuerte, identificar quién era Adán, quién es Cristo y quién será usted. Esto es una enseñanza, hermano. Judas, el único capítulo que tiene, el verso 6 dice así, hablando de lo mismo que estaba hablando el apóstol Pedro. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Aquí Judas lo aclara mucho más. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Esto es el Tártarus. Prisiones eternas. Ahí la palabra que aparece es Tártarus en el original griego. Prisiones eternas para el juicio del gran día. Escucha, hermano. Lo que Jesús desciende a proclamar y a predicar, que le quede claro, porque incluso han salido hombres diciendo que el Señor fue allá y salvó a Judas. Imagínese usted. Imagínese usted. Y cuánta cosa inventan. El Señor no fue a predicar buenas nuevas. El Señor no fue a anunciar nada de lo que usted y yo ahora predicamos. No, Él fue a anunciar la maravilla de Dios, porque Él tenía que cumplir la profecía del Salmo 88. Manifestarás tus maravillas a los muertos. La manifestó. Se levantarán los muertos para alabarte. Él se levantó al tercer día. Será contada en el sepulcro tu misericordia. Él la contó, y eso fue lo que proclamó en el Abadón, en la tierra del olvido. Eso fue lo que hizo. Este salmo está contando, no solamente, escuche bien, este salmo no solamente te está diciendo lo que Jesús pudo hacer con autoridad. Escuche bien. Si Jesús, para poder descender a ese lugar, necesitó primero recuperar la autoridad perdida en Adán, vencer el pecado, cumplir la ley, ocupar tu lugar y mi lugar, 3 días allí. Es lo que dice el Salmo 88. Subir, no me toques, María, no he subido al Padre. Y después cumplir lo que dice la carta a los Hebreos, para poder descender allá. Lo que hizo Jesús descendiendo a ese lugar, escuche bien, lo podía hacer Adán. Diga gloria a Dios. Lo que hizo Jesús al recuperar la autoridad perdida por Adán, que se la cede a Satanás. Satanás engañó para tomar la autoridad, pero aún con engaño fue legal, porque nadie lo obligó. Adán nadie lo obligó. Adán entregó la autoridad. Aunque fue por engaño, el resultado fue por legalidad. Ante el tribunal de Dios, Adán, pecando, entregaba la autoridad que se le había dado. Pero ¿cuál autoridad era? Toda la autoridad. Adán tenía toda la autoridad para ejecutar en el segundo cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La autoridad que Cristo recupera para poder descender y hacer eso tan glorioso que está escribiendo aquí el salmista. Ir y anunciar a los ángeles caídos que había retomado Dios la autoridad,
Mire todo lo que tuvo que hacer Jesús. Significa que Adán podía, porque antes de Adán perder lo que Jesús recuperó, Adán podía hacer eso. ¿Por qué el Señor anunció esto a los ángeles que pecaron? ¿Por qué? Fueron ellos, principalmente Satanás, en el huerto de Edén, usando una serpiente, y después en los días de Noé, fueron los ángeles. El principal mensaje que el Señor llevó a ese lugar llamado Tártarus era mostrarle a todos los que traicionaron a Dios, el que estaba allí anunciándole a ellos la recuperación de la autoridad, no era un Dios, no era un Señor feliz, jactándose de la autoridad recuperada, no. Había dolor en él. A quien él estaba anunciando la autoridad recuperada fue a los ángeles que él amó. Y la enseñanza pasada te mostramos por qué. El significado de que el propiciatorio era una sola pieza de oro donde los ángeles se formaban directo, indicando la unión, el amor que tenía el Señor por sus ángeles. Cuando el Señor anuncia en la tierra del olvido y en el Tártarus a estos ángeles que lo traicionaron a él, no se crea que fue un anuncio lleno de gozo y de regocijo. Había dolor en el Señor, pero había gozo también, porque el mundo, porque usted y yo ahora, por medio de su sangre, podíamos nosotros ser parte del nuevo templo, del nuevo tabernáculo restaurado, el tabernáculo caído. Jesús le anunció a ellos que ese tabernáculo caído, donde ese sacerdote llamado Adán cayó, había sido restaurado una vez y para siempre. Y ahora no lo hacía solamente para él. El Señor lo quiso compartir contigo, esa victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Él no tenía que compartirte su victoria, pero lo hizo. Qué hermoso es nuestro Señor, ¿verdad? Por eso que hay que entender el lugar de los ángeles y el lugar del cuerpo de Cristo. Hay muchas personas confundiendo la actividad angelical. ¿Es vigente? Claro que sí. Los apóstoles fueron asistidos por ángeles en Hechos muchas veces. La actividad angelical sigue vigente siempre y cuando sea Dios el que la activa. Siempre sea según la voluntad de Dios. Cuando oremos por ellos siempre es si el Señor quiere, si es necesario, Señor, porque Él tiene los ángeles bajo su autoridad. El mundo venidero no fue sujetado a los ángeles. Ahora usted y yo tenemos el compromiso de las buenas nuevas de salvación. Los ángeles quisieran hacer la tarea que usted y yo, pero ellos entienden su marca, entienden su transgresión, entienden que es el tiempo de las buenas nuevas que tú y yo tenemos que entregarle al mundo que se pierde. Y por eso estamos aquí, por eso nos reunimos, porque queremos conocer cada día más de Dios, ¿verdad que sí? Aprender los misterios, aprender las cosas, entender el global de la Biblia. Muchas veces llegamos a una iglesia y salimos igual que entramos. Recibimos los mensajes, pero no nos queda un fundamento que te permita a ti, por ti solo, cumplir la gran comisión. El mundo venidero no fue sujeto a los ángeles, fue sujeto a los hijos del Señor, a los lavados y comprados por la sangre del Cordero. Hebreos 2:5 dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Claramente el texto te dice que la actividad angelical tiene su lugar a favor de los hijos de Dios, sí. Pero en cuanto al evangelio de salvación, usted y yo no nos escapamos de esa responsabilidad. Los ángeles no van a predicar el evangelio, eso es usted y yo. Ellos quisieran hacerlo, pero ellos saben que es el tiempo de nosotros. Escucha, hermano, esos ángeles están esperando la manifestación de todo lo que ha de venir. Hay cosas que ya se dieron, que ya ocurrieron, pero ellos mismos están esperando que usted y yo hagamos la obra. Hermano, hay maravillas que faltan por hacerse. Los ángeles vieron desde que la zarza se encendió.
Los ángeles vieron cómo Moisés, de parte de Dios, milagros, prodigios para sacar a su pueblo. Pero los ángeles anhelan ver otras cosas que faltan. Así como los ángeles estuvieron presentes, glorificando a Dios, cuando ese mar rojo se abría en dos y el pueblo caminaba en seco. Usted se imagina esos ángeles en el cielo, glorificando a Dios por esos portentos, esos prodigios. Pero cuando la Escritura dice que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera, no solamente habla del nuevo templo que es Cristo, sino que vienen eventos, hermano. Vienen eventos gloriosos. El mundo no está preparado. La gente va a caer hacia atrás. Hermano, cuando la Biblia habla del lloro y el crujir de dientes, es porque vienen eventos gloriosos, portentos que el mundo no va a saber cómo explicar. El mundo no va a saber cómo explicar el arrebatamiento de la iglesia. El mundo le va a buscar una respuesta científica al arrebatamiento de la iglesia. El mundo no entiende ni sabrá explicar cómo el cuerpo de pecado de nosotros recibirá ahora una transformación, donde será un nuevo cuerpo semejante al de Cristo. El mundo no entiende eso. Los ángeles sí saben lo que viene. Los ángeles saben que viene un tribunal de Cristo para galardones, que vienen las bodas del Cordero, que vienen las cenas de las bodas del Cordero, donde usted es el invitado principal. Alabe a Dios. Somos nosotros. Esos eventos que vienen, los juicios de Dios en el Apocalipsis, lo que está registrado, no lo veamos y ya lo entendemos en esta iglesia, que no se ven como ay, el terror. No, no. Es la justicia de Dios, el amor de Dios, que se mueve para acabar con la maldad, para vencer a Satanás y a sus demonios. Nosotros ya comprendimos, se nos reveló que Apocalipsis es la justicia de Dios. Y hay muchos eventos que los ángeles esperan ver, porque a pesar de que Él tomó la victoria, Él lo hizo por gracia. Usted no hizo nada más que creer. Usted es parte de la restauración de ese tabernáculo caído. Usted hoy se le tiene que revelar que no solo Cristo es el postrer Adán, aleluya. Usted también es parte del sacerdocio restaurado, hermano. Ese sacerdocio restaurado que cayó en un huerto llamado Edén, Dios le dio parte a usted. Dios te dio tu lugar allí, hermano. Dios te dio tu lugar. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo, y necesito leer estos versículos. Filipenses capítulo 3, verso 21, ya estamos acabando. Filipenses 3, 21. Mira quién te va a dar a ti tener derecho a ser postrer Adán. Por herencia, usted es postrer Adán como Cristo. ¿Sabía eso? Por herencia. Aleluya. Filipenses 3, 21. Dice la palabra: el cual transformará. ¿Quién está hablando aquí? Pablo, acerca del Espíritu Santo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo de carne, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y Mateo capítulo 22, verso 30 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. El verso 30 dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Una de las cosas que no entendíamos de por qué razón no nos casaríamos, no nos daríamos en casamiento, número uno, es porque somos la esposa del Cordero. Usted no se puede casar dos veces. Somos casados con el Señor, y el cuerpo de gloria nos hace a nosotros únicos. Los glorificados en Cristo es un remanente único. Somos nosotros llamados a ser reyes y sacerdotes, hermanos.
Usted no se puede casar porque usted está casado con el Señor. Usted representa a la esposa. Usted representa, como dijimos, la Eva restaurada, la que no va a fallar nunca más, la esposa que no va a pecar, la esposa que no va a fallar. Aleluya. Gloria a Dios. Y nosotros tiene que comprender que lo que cayó fue un sacerdote en el huerto del Edén. Y el que restauró todas las cosas es nuestro gran sumo sacerdote. Y si usted por herencia es rey y sacerdote, eso le dice a usted por qué razón seremos como un cuerpo semejante al de Cristo, semejante al de los ángeles. Hermano, usted y yo tendremos una función sacerdotal por la eternidad. Su tarea será sacerdotal. Reyes y sacerdotes. ¿Por qué usted es rey y sacerdote? Porque usted es parte de un sacerdocio restaurado que cayó en el huerto del Edén. El poder, la autoridad que Cristo retomó, razón por la cual Él puede subir al Padre, descender a las partes bajas de la tierra, anunciar lo que estaba escrito al Tártaros, a los abismos y al Seol, cumpliéndose la palabra. Eso que hizo Jesús lo podía hacer Adán, y en cielo nuevo y tierra nueva, ¿usted sabe qué? Usted podrá hacerlo también. Por herencia, no por méritos. Porque usted es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Nunca se le olvide que usted está sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Usted es coheredero en Jesús. Usted sabe qué es ser coheredero. Usted recibe la misma herencia que el que recibió la herencia. Coheredero, heredar lo mismo que el heredador. Y Dios no está diciendo un poquito para Él, y el Señor no está escatimando. El Padre no está haciendo una división. Es que ustedes son más chiquitos que Él. Dice la Escritura, el que no escatimó a su propio Hijo. Él no lo puso en la balanza a ver quién valía más. Esto se te tiene que revelar para que tú entiendas tu lugar en Dios. Usted tiene que entender que los proyectos de Dios para cielo nuevo y tierra nueva son muy grandes. Esto es apenas el comienzo de algo eterno, poderoso. Tenemos que predicarle al pueblo de Dios los propósitos eternos de Dios. El sacerdocio restaurado en Adán, el sacerdocio restaurado en Cristo, hermano. Usted tiene que entenderlo bien hoy, que usted es parte de eso, hermanos. Escuche esto. Primera carta de Pedro, versículos 2 y 9. Estamos terminando casi. Primera de Pedro 2, capítulo 2, verso 9. Usted tiene que comprender por qué usted y yo somos reyes y sacerdotes. Usted tiene que comprender cuál es el título de hoy. Propósitos eternos del postrer Adán. Propósitos eternos del postrer Adán. Ya tenemos primera carta de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, no escogido, escogido es Israel, pueblo adquirido por Dios, o sea, los gentiles. Aquí se está hablando de los gentiles. Ahora nosotros sí anunciamos algo especial, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién te llamó de las tinieblas a la luz? Jesucristo. Verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Usted no era el pueblo, hermano, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El sacerdocio que cae con Adán y es restaurado por Cristo y te da herencia a ti y a mí, hermanos,
Es una tarea especial. El apóstol Pedro te lo está diciendo: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Pablo dice: templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué más quieres? ¿Usted sabe todo lo que usted tiene en Cristo por herencia? Cada día usted tiene que entender que se revele en su corazón lo que eres para Cristo. La única forma de enfrentar las vicisitudes, pruebas, desiertos, es que estas verdades se hagan una realidad en ti. Que por más mal que esté la tribulación y la prueba, usted sepa que hay algo más después de aquí. No nos entristezcamos como algunos que no tienen esperanza, dice Pablo. No queremos, hermanos, dijo Pablo en la primera carta de Tesalonicenses 4, que os entristezcáis como algunos que no tienen. Usted tiene una esperanza, pero para que usted realmente crea a esa esperanza, yo le tengo que mostrar absolutamente toda la revelación que el Espíritu Santo me permita a mí entregarle. El postrer Adán, Jesucristo, no recuperó el tabernáculo, el sacerdocio caído, para quedarse con él absolutamente. Él lo quiso compartir contigo, querido hermano. ¿Cómo es posible que haya alguien que tenga que abandonar la gloria? Que tenga que abandonar la gloria de los ángeles, la alabanza de los ángeles. El que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice Pablo, sino que se despojó de sí mismo. Despojarse de toda su deidad, de su potencia, hacerse como un embrión, como lo dice el salmista: en embrión te vieron mis ojos. Humillarse como verbo, porque el verbo se humilló al hacerse hombre como tú. Fue una humillación que él mismo se sujetó. El verbo se sujeta a humillación, despojándose de su deidad y haciéndose hombre. Y no se conformó con esa humillación, sino que además de eso se humilló hasta lo sumo, dice el apóstol, muriendo en una muerte de maldito en una cruz por ti y por mí. ¿Quién hace eso por sí solo? Para después que vence, para después que se restaura ese sacerdote caído llamado Adán, él dice: no, esta victoria no es mía solamente. Esta victoria la voy a compartir con todos los que crean. Toda la ciencia, la filosofía, hermanos, se explota con esto. Todo pensamiento trascendental, todo filósofo de la historia, Aristóteles, todos ellos, ninguno puede entender, jamás podría entender este misterio de cómo el Dios Todopoderoso, restaurando un sacerdocio caído en el huerto de Edén, lo restaura con su sangre, con su padecimiento. Y él dice: esto lo voy a compartir, no por obra, sino que todo aquel que crea en mí tendrá herencia de esto. ¿Cómo puede el mundo explicar ese poder? Dígale a un científico, llame al matemático más grande, llame al científico más grande, llame al más grande pensador de la historia, jamás podrá comprender el gran amor con que el Señor nos amó a nosotros, dándonos una herencia incorruptible, inmortal, para el cielo nuevo y tierra nueva. Alabado sea Dios. Esto es lo que sostiene la fe del hombre y la mujer de Dios. Los hombres y mujeres de Dios no nos debemos sostener de las emociones. Nos sostenemos del escrito está, de estos fundamentos que verdaderamente nos hacen decir cuán grande es Dios. Cuando vemos esto decimos: con razón a Pablo se le explota la cabeza. Usted dice: ¿esto cómo es? ¿Cómo es posible que nuestro Señor por amor nos entregó todo esto? El sacerdote caído, Adán, sale muerto del huerto del Edén, hermanos. Y hemos podido ver
bíblicamente, que fungía como sacerdote en un huerto que representaba ese lugar desde donde Dios hablaba, en un monte. Que la mujer fue restaurada. Que así como había funciones levitas, ella era la levita en el huerto del Edén. Ella era la levita, hermanos. Allí mismo, hermanos, primera carta de Pedro, verso 2. Perdón, capítulo 2, verso 4. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Si me equivoco me corrigen, hermano, a veces pongo primera o segunda. Dice la palabra de Dios de primera de Pedro 2, 4: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ese es el Señor, ese eres tú. 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Y qué dice allí? Sacerdocio santo. Aleluya. Sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué somos nosotros? Sacerdocio santo. ¿Por qué somos sacerdocio santo? ¿Por qué somos sacerdocio santo? Porque un sacerdote cayó en el huerto de Edén, y un sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, recuperó no solo la autoridad, sino que recuperó un sacerdocio caído. Y Él, por herencia, nos ha dado un sacerdocio santo. Hermano, la Biblia te tiene que confirmar todo. Yo no le estoy haciendo aquí inventos de interpretación. Para poder que usted hoy sea parte de un sacerdocio santo, es porque hubo un sacerdocio caído. Porque usted es parte de un sacerdocio santo, porque alguien se le llama en la Biblia el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. El primer Adán con el postrer Adán son semejantes el uno con el otro. Esta gran verdad, hermano, a usted le tiene que decir cuán grande es Dios. Y el último texto que yo voy a presentarles a ustedes, hermanos, es Lucas capítulo 10, verso 21. Lucas 10, 21. Cuando lo tiene me dice amén. Gloria a Dios. Hablando Jesús, hermanos, hablando Jesús, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste, habían cosas escondidas, hermanos, y hoy se te revelan, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Esos niños somos usted y yo, hermano. Somos esos niños, dice el Señor. Sí, Padre, porque así te agradó a ti. Aleluya. Así le agradó al Padre. Todo lo que ojo no vio ni oído oyó, todo lo que el hombre no puede comprender con su mente finita. Hoy tenemos la gracia que por el Espíritu Santo, solo por la gracia, solo por la sangre, solo por el Espíritu Santo, usted tiene la capacidad de entender estas revelaciones. Lo que hoy se le entrega a los niños, esto no se trata de niños literales, se trata de aquellos que serían llamados a un sacerdocio santo. Se trata de aquellos que el Señor les llama en su palabra
reyes y sacerdotes para Cristo. Los niños que recibieron y que recibimos cada día la revelación por la iluminación de la palabra del Señor. Somos nosotros, hermanos, los que antes no teníamos ciudadanía. El apóstol Pedro lo dice: no éramos pueblo, somos pueblo adquirido. Los que antes no teníamos ciudadanía, ahora tenemos ciudadanía en los cielos. A estos niños que Jesús dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Ustedes son esos niños. Somos niños, hermanos, porque toda la sabiduría del mundo antiguo no pudo recibir esto. Los grandes pensadores de este tiempo no pueden recibir esto si no es por la gracia, si no es por la sangre, si no es por el Espíritu, si no es por la palabra, si no es porque un día usted le dijo al Señor: entra a mi vida y a mi casa. Somos privilegiados no solamente por recibir la palabra de Dios. Cada quien le dará el valor que quiere a la palabra. Cada quien la menosprecia. Cada quien la guarda, cada quien honra el culto, cada quien honra la reunión. Dios le dará a cada uno según el valor que tú le des a Dios. No podemos obligar absolutamente a nadie a honrar a Dios, a amar su palabra, venir a la iglesia, venir al culto, congregarnos, servir a Dios. No los puedo obligar, pero la palabra que está aquí, hermanos, toda la revelación me indica que mientras más tú honras su palabra, que mientras más tú amas la revelación, más tú te identificas con la obra de salvación. Hoy usted comprende que hubo un sacerdocio caído en el huerto del Edén, un hombre que tenía autoridad para poner nombres, para decretar leyes que hoy se cumplen todavía. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, lo dijo Adán. Adán puso los nombres. Adán tenía la autoridad de emitir un juicio contra la serpiente, contra la mujer y contra Satanás. Él tenía acceso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él tenía acceso al poder en el cielo, la tierra y debajo de la tierra antes de caer. Él podía moverse por toda la tierra y debajo de la tierra con la misma capacidad que nuestro Señor antes de caer. Ese sacerdocio lo recupera el Señor Jesucristo, despojándose de su gloria, despojándose de su poder. Y hoy usted sentado aquí se le revela esa verdad. Usted dice: esto no es relajo, esto no es un cuento bien contado como yo pensé. Esto es grande. Esto es grande. Usted tiene que decir: yo soy parte de un sacerdocio santo. Diga: yo soy parte de un sacerdocio santo. Ayúdame, Señor, diga, a que esta verdad se revele en mi corazón y viva cada día honrando tu palabra. Aleluya. Le damos gracias al Señor, porque comprendiendo, hermanos, el poder, esa autoridad que se perdió en ese huerto no era cualquiera, hermano. Esta serie te enseñó y te ayudó a entender quién era ese primer Adán, para comprender el poder, la autoridad que se recuperó por el postrer Adán, Jesucristo. Y que ese postrer Adán no dijo: esto es mío. Qué lindo es el Señor. Ahora entiendes por qué lavó los pies. Ahora entiendes por qué Él dijo: los reyes y los gobernantes se enseñorean de las naciones y ejercen su autoridad sobre ellas. Mas entre vosotros no será así. Cualquiera que quiera hacerse grande entre vosotros debe ser el menor. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por todos. Cuando tú recuerdas ese texto, tú entiendes fácilmente por qué Él recupera un sacerdocio caído. No cualquier hombre fue el que cayó, un sacerdote. Pero cuando el sacerdocio se recupera, Él te dice a ti que tú también eres rey, sacerdote.
Él te dice que tú perteneces a un sacerdocio santo, que ahora no solo Él será ese gran sacerdote restaurado, sino que tú eres parte de ese gran sacerdocio restaurado. Eso nos hace amar la palabra, nos hace amar al Señor, hace que estas reuniones tengan un significado, ¿verdad? Porque te quiero decir, hermano, que esto que usted está recibiendo, nadie se lo puede quitar, hermano. Nadie te puede quitar la buena palabra. Diga: Señor, yo soy buena tierra. Diga: Señor, yo soy buena tierra. Diga: no soy pedregales, no soy junto al camino, no soy entre espinos, soy buena tierra, Señor. De esta palabra que tú nos das, Señor, daremos el fruto al 30, al 60, daremos al 100 por 1 en el tiempo perfecto de Dios. Dios no se ha olvidado de ti. No, tú eres parte de un sacerdocio santo. Llegará el momento, llegará tu día, llegará tu hora que vas a dar fruto. Y Dios te está preparando, te está capacitando. Este no es tiempo perdido, este es el mejor tiempo del mundo. No hay mejor tiempo, no hay mejor momento, no hay mejor lugar que estar a los pies de Jesús. No hay mejor lugar. Allí donde tú estás, ¿tú sabes? Ese es el mejor lugar del mundo. Este es el mejor lugar del mundo. Allí en su casa, usted que sacó tiempo de su tiempo para ser parte de esta reunión. Es el tiempo mejor invertido, hermanos. Usted está recibiendo un alimento sólido, vianda, hermano, que hace mucha falta hoy en este tiempo. Demos gracias al Señor por ser parte de un sacerdocio santo. Padre, te damos gracias por esta palabra, por esta enseñanza, Señor. Gracias porque sin tu Espíritu no podríamos comprender ninguna de estas cosas. No se trata de una capacidad humana, Señor. No, se trata de tu Espíritu Santo. Es solamente tu Espíritu Santo que nos permite, Señor, comprender quiénes somos en Cristo. Gracias, Señor, porque sabemos hoy que estamos en el mejor lugar. Sabemos hoy que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Dígale gracias, Espíritu Santo, porque somos real sacerdocio, nación santa. Dígale gracias, Señor, porque somos un sacerdocio santo en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y todo esto, hermanos, no podríamos tenerlo de no ser posible, porque la sangre del Señor nos compró y nos limpió de todo pecado. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. No dejes que un momento